Buenos días, hermanos, hermanas. Nuevamente nos volvemos a encontrar en este segundo día de nuestro devocional, que lo hemos llamado temprano, yo te buscaré. Entendiendo que la oración debe ser nuestra primera ocupación temprano en la mañana. Y estamos entendiendo ese llamado del Señor. Así que nuestro segundo día, y vamos a comenzar leyendo un pasaje del libro de Efesios, que estamos de ahí extrayendo el contenido de nuestras oraciones para este tiempo. Efesios capítulo 3, del verso 8 al verso 13, dice de la siguiente manera: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, y declarar a todos cuál sea la dispensación o el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Subrayo en esta parte la expresión del verso 13 que dice Pablo: por la cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. De mis tribulaciones. Cuando ocupamos el tiempo para orar, tenemos que reflexionar y poner atención del contenido de nuestras oraciones. Y de eso se trata nuestro devocional en esta semana, que reflexionemos cómo estamos orando. ¿Cómo oramos? Tenemos que reflexionar sobre el contenido de nuestras oraciones. En la oración modelo, ustedes recordarán, el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar por el reino de Dios en primer lugar, cuando rogó: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. El tema del reino de Dios es central en la oración de Jesús. Oraba por el reino de Dios. El tema en la vida de oración de Jesús, y le enseña a sus discípulos, era el reino de Dios. El tema del reino de Dios es central en las Escrituras, en la Biblia. Ustedes recordarán un pasaje muy conocido, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que también la realidad del reino tiene que ser parte de nuestra oración. Tiene que ser el tema sobresaliente en nuestras oraciones. ¿Cómo oramos nosotros regularmente? Nos centramos en las añadiduras, en nuestras preocupaciones, en nuestra ansiedad por las cosas materiales, el alimento, la ropa y el beber. Y se llena nuestro corazón de preocupación, y nuestras oraciones giran en torno a esa realidad. Tenemos que reflexionar cómo estamos orando. ¿Cómo estamos orando? Porque si entendemos que Jesús le enseña el reino para que ellos lo usen como un motivo de oración, es porque en el reino de Dios está centrada la voluntad de Dios y el propósito eterno. Van juntos. Y por eso que Jesús le enseña el reino, porque en la realidad del reino está el plan eterno, el propósito eterno en Cristo y su voluntad.
Por lo tanto, tenemos que poner cuidado de que nuestras oraciones no caigan en un círculo vicioso de siempre estar orando en función de nuestros problemas y circunstancias difíciles que estamos pasando. Y al final, nuestra vida de oración solo se traduce en eso. A Dios, sí, le interesan nuestros problemas. Él quiere intervenir en las situaciones que me preocupan. Y si oramos con fe y clamamos, Dios nos va a ayudar y Dios nos va a responder y va a obrar. Pero a Dios le interesa mucho más que se lleve a cabo su propósito eterno en su Hijo, en el mundo entero. Por eso tenemos que orar por nuestros problemas y dificultades. Y Dios quiere que oremos y le pidamos su ayuda. Pero no dejemos también de orar por ese propósito eterno que tiene que realizarse y tiene que cumplirse en estos tiempos finales. A Dios, vuelvo a repetir, le interesa nuestros problemas. Pero si hay algo que le interesa y que Él pone mucho oído y mucha atención, cuando nosotros también oramos para que el propósito eterno pueda llevarse a cabo. Orar con el propósito eterno en nuestras mentes, eso es tener mentalidad de reino. Tener en mente y en nuestras oraciones el propósito eterno de Dios es tener mentalidad y vida de oración de reino. El propósito debe ser el centro, el motivo central de nuestro tiempo de oración. Dejemos la queja, la autocompasión y el egocentrismo, porque a veces nuestras oraciones las ocupamos solamente para orar por nuestra realidad. Pero no oramos por la realidad del mundo entero que tiene que ponerse bajo la administración del propósito eterno centrado en la persona del Señor Jesucristo. Pablo, vuelvo a repetir, Pablo escribió y nos está enseñando Dios a través de su experiencia, la vida de oración de Pablo, cómo orar, sobre todo en este tiempo. ¿Ya? Vuelvo a repetir, dejemos la autocompasión y el egocentrismo y oremos con visión de reino, con más intensidad y fervor. Y orar con visión de reino significa que en nuestras oraciones también tenemos que dar espacio para orar por el plan eterno de Dios. Pablo escribió esta epístola de Efesios, que nos está ayudando a nuestro devocional, mientras estaba preso por la causa de Cristo. Y dice 3:1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús por vosotros, los gentiles. El capítulo 4, el verso 1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y también en el capítulo 6, el verso 20, dice, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Dónde estaba Pablo? Estaba en la cárcel. Estaba prisionero, probablemente en Roma. Estaba preso. Dice, y estaba preso por la causa de Cristo, por la causa del reino de Dios. La causa por la cual estaba preso en Roma era porque él tenía la carga para que el plan eterno de Dios pudiera realizarse en la iglesia y en el mundo entero. En medio de esa difícil situación, en la vida y en el ministerio del apóstol Pablo, irrumpe, y subrayo esa palabra, irrumpe escuche bien, dos oraciones. Las más poderosas oraciones del Nuevo Testamento fueron las oraciones del Señor Jesús, porque fueron oraciones apostólicas.
apostólicas. No fue cualquier oración. La iglesia, tú y yo necesitamos en este tiempo aprender y crecer en nuestra vida de oración para empezar a levantar oraciones apostólicas. Las oraciones apostólicas van más allá que solamente nuestra vida de oración solo sea por orar por mis necesidades y por las necesidades de mi familia. Las oraciones apostólicas es la oración para que el plan de Dios eterno en la persona de Cristo pueda realizarse y llevarse a cabo a través de la iglesia y también a través del mundo entero. Oraciones apostólicas son poderosas, tienen visión de futuro, abren espacio ya para ver un mover de Dios. Las oraciones apostólicas nacen en medio de presiones, en medio de problemas. Y el apóstol Pablo, que por factor tiempo de este video no puedo explicar más, pero ustedes quiero que le lean con cuidado y después de este video oremos teniendo en cuenta estas dos oraciones apostólicas que se encuentran en este libro de Efesios y que Pablo las realiza y ora, ya dándonos una tremenda enseñanza y ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo. Que hay un momento en nuestras oraciones tenemos que salir de nuestra realidad personal, de nuestros problemas familiares y entrar a orar por la carga y la preocupación para que el mundo y otras personas puedan ser bendecidas por el plan eterno del Dios Padre a través del Señor Jesucristo. Y dice que Pablo estaba bajo presión, en prisión, y él hace estas dos oraciones que quiero que ustedes las mediten después ya de este video y después puedan orar de acuerdo al contenido de esas oraciones, que es Pablo en una pide sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Y esa oración la encuentra en el capítulo 1 del verso 15 al 23. Lean esa oración y oremos conforme a esa oración. Y la otra oración apostólica se enfoca en el conocimiento del amor, del poder y de la gloria de Dios que tiene que ser manifestada en la iglesia y a través de la iglesia hacia el mundo. Y esa oración se encuentra capítulo 3, verso 14 al 21. 3 del 14 al 21. Esas dos oraciones apostólicas, realicémoslas en nuestra devocional de día martes y oremos con fervor y oremos con fe para que el plan eterno de Dios pueda concretarse y pueda realizarse y pueda tocar no tan solo ya a la iglesia, sino al mundo entero. Para que no dejemos de orar, aún en medio de problemas y dificultades, que su plan eterno en Jesucristo se revele a muchas personas, ya sea dentro de la iglesia, como también en el mundo entero en este tiempo. A Dios le agrada esa clase de oración. Sí, a Dios le interesan tus problemas y mis problemas. Pero cuando nosotros oramos por lo que a Dios le interesa, Dios se agrada de esa oración y pone mucho oído porque estamos orando para que se cumpla su deseo, lo que Él desea. Que Dios prospere su tiempo devocional de hoy martes y oremos esas oraciones apostólicas. Que así sea. Bendiciones.